un estudio de casos de la percepción de la muerte en la población panameña. Es profesor de enseñanza media en filosofía de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Es técnico superior en religión y moral y ha realizado estudios de teología en Panamá y Guatemala. Y actualmente labora en la Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de Educación. A mi derecha tengo a Bhakti Sundar Goswami. Él es actualmente un destacado preceptor de la filosofía védica a nivel mundial, miembro prominente de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, asociación que representa la milenaria tradición monoteísta de la India, conocida como Vaishnavismo. Es autor del libro Sila, ¿cómo se pronuncia? Sila Prabhupada en Venezuela. Bien, gracias. Desempeña una gran labor misionera dando conferencias y seminarios en Medio Oriente, India y en las Américas. Perfecto, tenemos, ¿verdad?, a un profesor de filosofía panameño que ha estudiado teología, filosofía, a un representante de la religión védica, Krishna, ¿verdad?, de Venezuela. Y vamos a preguntarnos, ¿verdad?, sobre la tolerancia hoy día. El término tolerancia proviene del latín, ¿verdad?, tolerancia, ¿verdad?, y tenía esa connotación primerista de soportar el dolor, soportar la vida, ¿verdad? Y hoy día, claro, tenemos ese término tolerancia, y quisiera comenzar con ustedes, con usted. ¿Qué significa para usted hoy en día la tolerancia? ¿Qué significa? Bueno, buenos días tengan todos. Muchas gracias por estar presentes aquí y gracias a ustedes también por invitarnos a participar en este diálogo. Es un placer para mí. La tolerancia realmente es una virtud muy importante del ser humano, sin la cual no seríamos animales. O sea, si no tuviéramos un poco la actitud de perdonar pequeños errores de los demás, ¿no?, para poder convivir pacíficamente, sin mayor alteración o violencia, entonces el mundo sería peor de lo que está. Es una virtud que todo ser humano debe cultivar en todo ámbito, político, social, religioso, especialmente del ámbito religioso. Hemos visto que a través de la historia, por la falta de tolerancia religiosa, ¿no?, se ha matado gente, se ha quemado viva gente por falta de tolerar, ¿no?, que piense diferente a mí. Entonces el diálogo es muy importante para cultivar la tolerancia y tratar de entenderse mutuamente. Y no significa tolerancia, bueno, no me gusta, pero te aguanto, ¿no? O sea, no tampoco. Tratar de entender al otro, tratar de ver qué tenemos en común, eso realmente es verdadera tolerancia, ¿no?, en mi opinión. Sí, buenos días a todos. La tolerancia hoy día incluso está hasta de moda. Vivimos en una sociedad pluralista de los derechos. Se habla mucho de derechos humanos, derechos individuales. Y acontecimientos que nos están marcando, hace poco 49 personas que fueron asesinadas, nos da un indicativo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué se necesita hablar de tolerancia? ¿Por qué esto se ve ya como si fuese un valor, como un principio, un concepto que al inicio, como decía Julio, era algo de soportar a alguien? Hoy día la tolerancia es algo más amplio. Tolerar viene a ser aceptar al otro, sus ideas, pero aquí surge un debate filosófico que es: yo acepto las ideas de otros, significa que debo permitir algunas cosas de otros, y allí ese es el punto de quiebre que ocasiona los conflictos en nuestra sociedad actual. Si solo fuese tolerar, de respetar, de que cada quien haga lo que le parece, sería fabuloso.
Pero en ese ámbito, ese aspecto entre lo que debe ser el que cada uno haga lo que desea, el individualismo, es allí donde entonces nos causa impacto la idea de tolerancia. Tenemos un concepto universal de lo que significa la tolerancia. ¿Es algo de solo aguantar a otro? ¿Es algo de escuchar al otro? ¿Es algo para intervenir? ¿O el término tolerancia simplemente es algo que ahorita, en la coyuntura política que tenemos social, sí, se habla de tolerancia, hay que aguantar al otro, hay que soportarlo, o es un término realmente que va a la esencia del ser humano, ¿no? Entonces pienso que ahorita, más que nunca, ese término nos va a ayudar en este conversatorio precisamente para poder aportar nuestras ideas en base a que puede ser incluso hasta un estilo de vida, utilizando este concepto de la tolerancia. Bien, nosotros hemos vivido ejemplos en la cultura occidental de intolerancia religiosa. También hemos vivido intolerancia laica. También. Por ejemplo, el marxismo es un buen ejemplo de una búsqueda absoluta de un tipo de sociedad de racionalidad que en cierta manera también es intolerante. ¿Cómo ustedes resuelven, teológicamente hablando, la relación monoteísmo y tolerancia? Es decir, sabemos que ahí hay un punto en común, ¿verdad? La creencia de un Dios único, ¿verdad? ¿Cómo ustedes resuelven teológicamente eso? A sabiendas de que también el laicismo también es intolerante, también puede ser, y ha sido en la historia tremendamente intolerante también. ¿Cómo ustedes resuelven eso? Muy buena pregunta, muy interesante. Sí, en realidad, no solo en el ámbito religioso hemos visto intolerancia, también en el ámbito laico también se ha visto, ¿no? Especialmente en la parte política, social, ¿no? Entonces es muy importante tener unas ideas claras, universales, que se apliquen a todos los seres humanos, no importa cuál sea su religión, ¿no? O su creencia religiosa. En el sentido de que si hay una mente abierta para entender los conceptos de las demás personas y tener, digamos, unas bases, ¿no? de querer dialogar y entenderse. Entonces, en el ámbito religioso, por ejemplo, tolerancia significa que ya no te juzgo a priori antes de entender qué piensas tú, porque ha pasado y sigue pasando eso. Mucha gente nada más por la vestimenta o algo ya tienen, no, esto es del diablo, ¿no? Entonces, religión sin filosofía puede llevar al fanatismo o sentimentalismo. Yo creo en Dios, pero hago lo que me dé la gana. Mucha gente dice, soy católico, pero no practicante. Eso se ve en todas las religiones. Entonces, si queremos abrir nuestra mente a un diálogo que sea beneficioso para todos, tenemos que dejar los prejuicios de un lado y buscar entendimiento filosófico, racional, lógico, ¿no? Y para eso hay que partir del punto de que en el ámbito teológico Dios es uno solo. Dios no es hindú, no es cristiano, no es musulmán, no es hebreo, no es budista. Él es el origen del universo. Y el ser humano naturalmente indaga sobre su origen. ¿De dónde vine yo? ¿Qué hago en este universo? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿No? Eso es natural para todo ser humano, tener esa búsqueda de la verdad, tener respuesta a esos interrogantes. ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué el temor a la muerte? Le cuento una anécdota, si me permiten. Mi maestro, que ese libro que escribí es una reseña de su visita a Venezuela en los años 70, 75 en particular. Se entrevistó con psiquiatras, profesores universitarios, grupos de yoga, grupos de metafísica, etc. Todos esos diálogos están ahí. Una mañana en el parque, caminábamos con él, y un estudiante le hizo un comentario. Dijo, maestro, mi profesor en la universidad me dijo que esa idea de que Dios existe se debe únicamente al temor a la muerte, ¿no?
porque tenemos miedo a la muerte, por eso creemos en un ser superior, supremo. Entonces mi maestro le dijo, dígale a su profesor que si el problema es la muerte y por eso pensamos en Dios, entonces que Él resuelva el problema de la muerte y así no nos preocuparemos más por Dios. Pero que no nos pida dejar de pensar en Dios sin primero Él resolver el problema de la muerte. ¿Me explico? Entonces, eso es usar la razón, la lógica, el sentido común, ¿no? No dejarse llevar por lo externo. Ya juzgo a alguien por su apariencia, porque no me gusta, ¿no?, que lo haga diferente a mí. Entonces, eso existe mucho en la sociedad, en todas partes. Y eso es lo que hay que trabajar para eliminar eso. Y yo creo que este tipo de diálogo enriquece mucho, ayuda mucho a esa mutua comprensión. Sí, interesante. La relación entre Dios y la tolerancia. El monoteísmo, ¿no? El monoteísmo es precisamente la creación de una divinidad. Pero esa divinidad tiene que tener relación con los demás. Si no hay esa relación con los demás, ahí es donde caemos en la intolerancia. Sería una relación simplemente individualista que me aleja entonces de los demás. Creer en un solo Dios, necesariamente por medio de una doctrina, y como decía acá el maestro, es buscar la verdad. Y la búsqueda de la verdad, si no la busco de sincero corazón, se convierte en fanatismo. Y es ahí donde la filosofía, que aquí quiero hacer un comercial, lamentablemente la filosofía a veces ha tenido mala fama, de que es muy difícil, de que solo los intelectuales, cuando no, la filosofía en esencia es la búsqueda de la verdad. La filosofía es la búsqueda de los principios, la filosofía es algo hermoso, pero se ha como sacado del ámbito diario. Todos hacemos filosofía todos los días. Entonces, esta oportunidad de hablar de la tolerancia en base a esa relación con la divinidad es precisamente ese espíritu de buscar la verdad en el otro. Yo no puedo hablar de una divinidad y verme de forma egoísta, sino que soy un ser relacional con mi entorno, mi mundo, mi espacio, la familia, la política, y desde allí vamos construyendo una sociedad sin caer en la intolerancia, de la cual parece mentira, pero a pesar de tantos años, la estamos viviendo. Cada vez que uno se radicaliza en lo que cree o piensa y no tiene esa amplitud mental, caemos entonces en la intolerancia. Y no hace falta caer en una intolerancia violenta, física, sino una intolerancia puede ser psicológica con nuestra propia familia. Todas las familias nosotros tenemos personas diferentes. Ahora que están de moda tantos movimientos, pensar diferente a veces nos puede alejar. Y es lo que no debe ocurrir, que es lo que estamos haciendo en este diálogo, es tratar de llegar a puntos comunes, que cómo podemos vivir en esta sociedad, una sociedad de consumo, donde estamos buscando la armonía, el ambiente, pero todos sabemos, hablamos de la verdad, pero ¿qué se hace en nuestros gobiernos? ¿Qué hacen los seres humanos? ¿Qué hacemos nosotros para cambiar ese entorno? Entonces la filosofía nos ayuda precisamente a salir de mi yo y reflexionar sobre el ambiente, mi entorno, y eso es realmente lo que me va a permitir dar el salto hacia la tolerancia, aceptar al otro con sus virtudes, defectos y capacidades de poder trascender su humanidad. Bien, eso es un punto, ¿no? Estamos de acuerdo, la verdad, como un punto en común. Hubo un filósofo, Nietzsche, que ustedes conocen muy bien, se preguntó en su momento, bueno, ¿y qué es la verdad? Es decir, la verdad es toda una discusión filosófica, ¿verdad? La tolerancia y la verdad. Como ustedes muy bien saben, la historia de la tolerancia en la cultura occidental es particularmente interesante, ¿verdad? Es decir, no siempre fuimos tolerantes. Hemos tenido historias de intolerancias terribles en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿verdad? En el Medioevo, en la Inquisición. Hemos tenido momentos de intolerancia terribles. No sé si en su religión ha habido también momentos de intolerancia. Sí las ha habido. ¿Nos puede explicar cómo ustedes procesan esa historia o ha procesado cada uno en su movimiento esos momentos de intolerancia? Muchas gracias. Realmente
eh, el movimiento que pertenezco, la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna, no es una religión. Es un movimiento espiritual, es una filosofía teísta, una ciencia espiritual. Y por esa razón no discriminamos a nadie en base a su religión, porque vemos que religión es una sola porque Dios es uno solo, ¿no? En ese sentido, aunque seguimos una tradición en particular, ¿no? Que es también monoteísta y milenaria, tiene más de 5.000 años. El Bhagavad Gita tiene 5.000 años. Es una tradición muy antigua, patrimonio de la humanidad. Los Vedas, los libros sagrados, escritos en sánscrito, un patrimonio muy, muy importante, ¿no? Lo estudian muchas universidades. Entonces, la India, yo diría que es uno de los muy pocos países que nunca agredió a otro país, jamás. Ni religiosamente, ni ¿cómo se llama? Ni políticamente. Más bien conquistó China, Japón culturalmente con el budismo. Sabe que el budismo nació de la India y se exportó a otros países pacíficamente. No hubo violencia, no hubo invasión. En la India nunca se violentó a alguien por tener una idea religiosa diferente. Había debates filosóficos y el asunto era que en el debate el que es vencido tiene que aceptar la filosofía del otro que lo venció. Pero se enfatiza muchísimo diálogo filosófico, ¿no? En base a un entendimiento, o sea, espiritual, ¿no? Y los Vedas eran como, digamos, los libros de texto autorizados, porque los Vedas no solamente hablan de teísmo o religión, hablan también de psicología, filosofía, arte, ciencia, música, arte culinario, etcétera, ¿no? Hasta nada, cómo fabricar una nave espacial voladora. Hace 4.000 años descubrieron un pergamino en la India, un científico cómo hacer una nave espacial y volar, hace 4.000 años. Y cosas así, ¿no? Entonces una cultura muy amplia, muy completa, que obviamente abarca, ¿no? El teísmo, la creencia en Dios. Mucha gente cree que en la India hay muchos dioses, se adoran muchos dioses. Eso no es correcto, porque hay un solo Dios supremo y los demás todos son subordinados. Entonces, la corriente que yo pertenezco es Vaishnavismo, es una también monoteísta, ¿ah? Y tiene como finalidad el diálogo, el entender a los demás. Sabemos que estamos en el mismo camino. Es como una escalera con diferentes peldaños, cada quien va a su paso, ¿no? Pero la meta final es lograr nuestro objetivo, que es volver con el Supremo, a nuestro origen divino, esa unión. Muy bien dijo el profesor, me gustó mucho, dijo que si tú te crees que tú estás con Dios y olvidas a los demás, eso crea fanatismo, y es cierto. Hay que ver a Dios en todas las personas, porque todos somos partes de Él. No importa cuál sea tu nacionalidad, color de piel, sexo, lo que sea. Todos somos parte de una sola verdad suprema. Yo creo que ese factor unificante nos puede ayudar a resolver esos problemas de intolerancia que hay en la sociedad y abrir más diálogo para entendernos mejor. Mira que es interesante esto cuando uno ve en la historia, los grandes hombres siempre han hablado de lo que es la tolerancia, el respeto. Gandhi no levantó ni un arma, una resistencia pacífica y logró la independencia de la India. Jesucristo, que logró también por medio de un mensaje, la liberación de un pueblo. Y así, todos los grandes hombres de la historia que tratan de buscar por medio de la oración, de la meditación, un estilo de vida que no nos lleve al fanatismo. Lamentablemente, los seguidores, vienen ahí los intereses, las luchas, y rompen aquellas tradiciones que van enfocadas precisamente a la unidad. La manera así también de dato histórico. San Francisco de Asís, un hombre pues muy querido, él quería hacer solamente un movimiento que tenía que ver con la armonía del mundo en cuanto a la creencia en Dios y mi relación con los demás. ¿Qué ocurrió? A su muerte,
se separó de tal manera que hoy día hay franciscanos, terciarios, un montón de grupos, y él no lo quería. ¿A qué voy con esto? Que la tolerancia nos debe llevar a la unidad, no a dividirnos, no a la división. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Porque ser tolerantes precisamente significa respetar, vivir los valores, ir al otro, descubrir al otro. Aristóteles y Platón, estos grandes filósofos griegos, precisamente propiciaban esto, el diálogo, las ideas en el otro. Hoy día es muy común porque estamos en una ciudad como que todos quieren hablar, todos hablan. Comentábamos hace poco el silencio. Cuando uno llega a un sitio es muy difícil que la gente haga silencio. Todos queremos hablar, decir, comentar, hablar de nuestras experiencias, pero ¿quién se toma el momento para meditar? ¿Qué hago yo en el universo? ¿Qué hago en el mundo? ¿Cuál es mi papel? La oración. Y si nos damos cuenta, todos los grandes movimientos también utilizan la oración como un medio de acercarse a Dios, de entrar en paz, en armonía e interactuar con el universo. Entonces, precisamente esto de la tolerancia nos lleva a aceptar, a asumir al otro, ver los valores, y esto nos incluso hasta nos ayuda a la dignidad de cada ser, a descubrir el valor que tiene el otro. Porque hablar de tolerancia sin ver el valor humano de cada persona, no importa la raza, no importa el pueblo, no importa la creencia, sino que importa el ser humano como tal, esa dignidad. Miren qué término más hermoso cuando uno habla de tolerancia, que implica una serie de valores que nos enriquecen como personas. Y gracias a Dios, o gracias a todo este debate, a todos estos movimientos históricos, estamos hoy día sentados dialogando. ¿Cuándo se había visto que actualmente se reuniesen grupos que históricamente opuestos? El Papa Francisco se ha reunido con musulmanes, se ha reunido con judíos. Los movimientos cada vez están más cerca, buscando puntos de encuentro. De hecho, cuando fui a México le regalamos este libro que tengo aquí y lo aceptó con mucho gusto. Hasta el Vaticano sacó una foto y lo puso en su periódico. Exactamente, o sea, el respeto, oye, pensamos diferente, pero nos une, somos seres humanos, la creencia, o sea, todo eso es muy enriquecedor a la hora de tener pues estos tipos de diálogos. Bien, ¿cómo ustedes explican el siguiente fenómeno? Hoy día sabemos, por ejemplo, que todas las grandes ideologías de la Guerra Fría, del laicismo, ¿verdad? Han entrado en crisis. Crisis de discurso, crisis de legitimidad. Lo que posiblemente no ha entrado en crisis es el fundamento de lo que nos hace parte de la cultura occidental, ser parte de un Estado republicano, liberal y democrático, es decir, la separación de la religión y el Estado. Usted dice que el movimiento Hare no es una religión, sino el teísmo es una filosofía, sí, ¿verdad? Es decir, ¿cómo dentro de esa perspectiva histórica, ustedes cómo ven esa relación del Estado y religión, ese laicismo? ¿Es positivo? ¿Sigue siendo positivo? ¿Cuál es el futuro de eso para una tolerancia entre todos nosotros? Es innegable que los grupos religiosos van a estar unidos al poder, por llamar de alguna manera. A veces, porque el ser humano también es político. Lamentablemente, muchos líderes no han hecho el papel que deben. La política es buena, es positiva. Nos han vendido la idea de que la política es malvada, es corrupta, y no es así. La política nació como un movimiento para diálogo, para tener participación. Dentro de ese contexto es muy difícil actualmente a veces hablar como religión y el Estado, aquella clásica dicotomía histórica, ¿no? El Estado, y cuando cada vez que la iglesia se acercaba al rey, había problemas, precisamente por el totalitarismo, el poder. Un rey se impone, la religión no se impone, la religión se acepta. Uno va hacia la religión. Entonces, es peligroso esta relación de Estado, religión, y es bueno, considero yo, que se separe. Panamá es un Estado religioso, Guatemala es un país laico. Entonces, y no se deja y Guatemala tiene un alto porcentaje de cristianos católicos.
Es paradójico, ¿no? Entonces, ¿significa que el poder debe estar unido a la religión? Es una pregunta de debate, ¿no? ¿Es posible? ¿No es posible? Eh, ¿Cómo los musulmanes, por ejemplo, tienen otra concepción? ¿Cómo nosotros podemos hacer aquí en Panamá el aspecto ese de la religión? Somos un pueblo que dice que somos como religión católica, pero eso nos da esencia, nos hace ser tolerantes o en realidad intolerantes con los que no pertenecen al grupo. Pienso yo que eso todavía está en debate, pero en mi punto de vista yo considero que se debe separar siempre, porque la religión te lleva a ser un buen ciudadano, la religión te lleva a buscar la verdad, la religión te lleva a precisamente a ser tolerante. Y los movimientos filosóficos también. El problema es que cuando uno se toma postura y se radicaliza, ahí viene el problema, ¿no? El movimiento de Hitler. Cuando uno se pone radical, puede ser que tenga principios positivos, pero todo sistema político autoritario al final es represivo, es injusto y es desigual. Así que yo considero que ese tema todavía hay mucha tela que cortar, porque como que nuestra conciencia no está eso de, oye, ser yo un ser religioso, me tiene que llevar a todas las esferas de mi actuar, no solamente en la iglesia o en mi grupo o en mi movimiento. Yo tengo que ser yo siempre, mi esencia. Y pienso que eso es lo que hay que rescatar. Pero pienso que de ahí parte mucho lo que es la tolerancia. Aceptar al otro significa, oye, yo también soy diferente y debo dar mi cambio, pero desde mí, para poder convivir con los demás. Es decir, antes de darle la palabra, el Estado panameño no es confesional, aunque reconoce que la mayoría, la religión de los panameños, la mayoría es la católica. Eso es lo que dice la Constitución de la República. No sé, ¿cómo usted ve esto, la relación laica, el laicismo, Estado, religión? Bueno, sí, es muy interesante el tema, la religión y la política, el Estado, ¿no? ¿Cómo debe ser la relación? Bueno, en la cultura espiritual de la antigua India, los reyes tenían consejeros, digamos, que eran altamente inteligentes en todo ámbito, no solamente religioso, filosófico, sino también práctico, cómo aplicar, cómo ayudar a los ciudadanos en todo sentido, ¿no? Entonces había principios básicos, universales, que se aplicaban a todos los ciudadanos, no importa cuál sea su creencia particular. Yo creo que eso es lo que está faltando en el sistema moderno de gobierno en todo el mundo, que no hay principios básicos, ¿no? Sino cada quien, pues, ¿no?, se inventa sus propias leyes a como salga, ¿no? La necesidad del momento social se adapta a esto. Pero tiene que haber unos principios morales, espirituales, universales, básicos, no importa cuál sea la religión de la persona. Y eso es lo que está faltando, a mi entender, ¿no? Y uno de esos principios es la tolerancia, ¿no? El permitir convivir con los demás sin juzgarlos porque piensen diferente o se vistan diferente o piensen en Dios de otra manera diferente a la mía, pues, ¿no? Porque a fin de cuentas nuestra esencia es ser un ser espiritual, no somos estos cuerpos físicos. Cuando el cuerpo muere, el alma no muere, el alma es eterna. Entonces, si tenemos una base filosófica, espiritual, entonces ya no estamos viendo al otro que si es cristiano, yo soy hindú, este es musulmán, este es hebreo, este es lo otro. Eso es externo, en realidad es algo externo. Entonces estamos perdiendo la esencia del asunto y nos estamos dejando llevar por lo externo, por las apariencias, la denominación, ¿no? Hay que ir más profundo en el tema y entender que realmente todo tipo de gobierno, todo tipo de política, si no tiene una base fundamental, espiritual, filosófica, va a irse por los lados equivocados, la mayoría de las veces, como vemos en todas las sociedades modernas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para no ir muy lejos, ¿no?, cada quien hace lo que le parece bien, según su punto de vista.
como ha habido conflicto en el mundo occidental entre religión y Estado, ¿no? Porque en un cierto periodo de la historia los gobiernos eran controlados por la religión. Y como hubo abuso en ese sentido, ¿no? Entonces, en un momento histórico se decidieron separar uno del otro. Y en cierto punto, como usted dice, fue bueno. Pero en realidad no es bueno un divorcio completo. No es sano. Y tampoco una idea religiosa fanática de que mi religión es la única, la demás hay que tenerlas por ahí, ¿no? Alejadas, pisadas, por lo menos toleradas, pero que no llamen mucho la atención, no hagan bulla. ¿Me explico? Tampoco, ¿no? O sea, el diálogo significa, vamos a ver en qué coincidimos, en qué estamos de acuerdo, ¿no? En base a principios filosóficos, espirituales, comunes, universales. Pon de lado denominaciones religiosas, ¿no? Entonces eso es lo que está faltando, creo yo, para que haya mejor diálogo, más tolerancia y más unión entre las personas, porque sin un fundamento espiritual, ¿en qué quedamos? Nada más el aspecto psicológico, social, político, ¿no? Y religioso, sin filosofía, como dije, puede llevar al fanatismo incluso, o sentimentalismo, ¿no? Entonces, filosofía sin religión tampoco, o sin Dios, es especulación mental, ¿no? Hay tanta filosofía de cómo mejorar cualquier cosa, ¿no? ¿Me explico? Una pregunta. ¿Se puede llegar a la verdad sin creer en Dios?